Arratsaldeon, lagunok, arratsaldeon hitzaldi berri batean, honetan, gaur arratsalde honetan, Manuel Iradier Txangolari elkartearekin eta hain zuzen Fernando Kasi, zuzendaria dan pertsona, eta gaurko ponentea, gainera, beraz, ongietorriak guztioi, da mila esker gurekin egoteagatik, dudarik be. Os decía que muchas gracias, en primer lugar, por estar con nosotros esta tarde, una tarde dentro del ciclo, el 15º ciclo ya, del ciclo de conferencias que impulsa Celeones de Oro, y esta tarde con una institución vitoriana, una institución como es la Sociedad Excursionista Manuel Iradier. Los que peinamos canas ya le conocíamos hace muchos años como la Manuela, sobre todo quienes estábamos en la oposición, quienes estábamos en el Club de Montaña Gasteiz, ¿no? La Manuela. Una institución muy querida, muy vitoriana, como decía, y que además está de cumpleaños. Hace muy poquito, el año pasado, estuvo de aniversario, un aniversario que hemos querido recuperar en este 2025. Todavía, como todos los santos tienen novena, todavía, Fernando, creo que estamos a tiempo. Bien, de la Manuel Iradier podrían hablar tantas personas y tantas personas conocidísimas de Vitoria, bueno, de Vitoria, no solo de Vitoria, del territorio histórico de Álava, podrán hablar muchas personas que seguro os suenan. Pero hoy va a ser quién es el presidente actual. ¿Y quién es el actual presidente de la Manuel Iradier? Fernando Kasi León. Estábamos hablando y casi jugamos con el chascarrillo, hay una herencia de la Guardia común, casi común. Fernando Kasi León, a pesar de esos orígenes en Rioja Alavesa, nace en Vitoria en 1958 y además en la Clínica Arana, nada más y nada menos. Por cierto, que está de actualidad con la polémica sobre si será un centro o no de acogida, etc. Nace en Vitoria en la Clínica Arana y sus primeros estudios los cursa en el Colegio Corazonistas de Vitoria. Bachiller superior y hasta COU está en Corazonistas. Ingresa con 20 años en la Caja. Esto los jóvenes no saben qué era. La Caja y en concreto en la Caja Provincial de Ahorros de Álava. Aquella época, la Caja Provincial, la Caja Municipal, aquellas polémicas. Ahora, como sabéis, Kutxabank. Fue presidente del Comité de Empresa de la Caja y miembro activo del Club Social de Empleados de la misma. Ya en Caja Vital, en 1993, es nombrado jefe de Administración de Recursos Humanos, cargo que desempeña hasta su jubilación ya en Kutxabank en el año 2018. Ha sido presidente de la EPSV de Empleo Vital Kutxa II, siendo en la actualidad miembro de su Junta de Gobierno. Se da de alta como socio de la Excursionista en 1989, en la sección Korrikalari. En 1993 forma parte de los 50 socios de la Manuel Iradier que corren el Maratón de Nueva York. Esto fue antes de que embistiera el velero mexicano ayer contra el puente de Brooklyn. En 1993 corre la Maratón de Nueva York. En 1994, en el comité organizador de Hiru Handiak, de los tres grandes, y de Montes de Vitoria. Y es en 1998 cuando Fernando es nombrado presidente de la Sociedad Excursionista Manuel Iradier. Esta tarde nos va a desengranar, seguramente nos va a aportar anécdotas, chascarrillos sobre la historia de la Sociedad Excursionista Manuel Iradier, que seguro que serán interesantes y que además luego en el turno de preguntas seguro que muchos de vosotros y vosotras quizás podéis participar, podéis añadir o podéis comentar algunas de estas cuestiones. Y sin más, Fernando, pues te vamos a dejar aquí solo ante el peligro, pero no hay problema porque yo creo que este público es un público amigo, podemos estar tranquilos. Fernando, zurea da hitza. Mila esker, Jesus. Arratsaldeon. Semiren izenean, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiegu urrezko zeredonei,
Itxaldi honek euskal kulturarekiko eta mendizaletasunekiko konpromiso eta dedikazio ibibilde osoa balioesteko ematen digun aukeragatik. Halaber, eskerrak eman nahi dizkizuet etortxeagatik eta etxaldia zuen gustokoa izan dadin opa dizuet. Gure elkartearen historiari eta 75. urteurreneko ekitaldiei buruzko dokumental batekin hasiko gara. Dokumentalaren zuzendaria eta kontalaria Alejandra Bueno da. Alejandra semiko bazkidea da eta Manuel Iradier Mendi taldearen kidea. Dokumentala ondoren, txangolariaren mugarririk nabarmenenak ezagutuko ditugu. Eskerrik asko etortxeagatik. Buenas tardes. En nombre de la excursionista, agradecer en primer lugar a los Celedonios de Oro esta oportunidad que nos dan de explicar la trayectoria de una sociedad que ha sido un poquito diferente a lo que se puede entender por una sociedad, ha sido y lo es, como luego lo vamos a tratar de explicar. Y precisamente el año pasado hicimos el 75 aniversario, quisimos poner en valor toda una trayectoria de personas y de socios que han hecho una serie de hitos que han representado mucho para la cultura alavesa. Entonces decía que vamos a empezar con un documental, es un documental que lo hicimos con motivo del 75 aniversario, que la directora y narradora a la vez, aunque veáis que tenga voz infantil, es ella misma, es Alejandra Bueno, es una chica que pertenece al grupo de trail, ahora le llamo trail running, antes era correr por montaña, Manuel Iradier Mendi Taldea, que es nuestro grupo de chavales jóvenes que se dedican a hacer trails verticales por montaña, etc. Después del documental abrimos un poquito una historia, hacemos un repaso rápido sobre la historia de la sociedad. A ver si acierto. Dicen que mi abuela, la Manuela, fundó esta sociedad hace 75 años. Al principio, solo eran un grupo de montañeros con ganas de explorar nuestra tierra y conocer nuestra cultura. Pero con el tiempo, crecieron y empezaron a hacer muchas más cosas. La Manuela no tuvo hijas de carne y hueso, pero sí tuvo 7 hijas que heredaron su espíritu aventurero. Las montañas, las cuevas, los hongos, la danza, la música, el senderismo y sobre todo nuestras historias. Y yo soy la hija de todas ellas. Mis madres siempre me decían que su legado está en cada fotografía, en cada pisada que dejaron en una montaña y en cada descubrimiento bajo tierra. Al principio, la idea era simple: recorrer las comarcas, sobre todo las de aquí, en Álava, y conocer lo mejor de la naturaleza, la historia y el arte de cada rincón. Querían cuidar las tradiciones, las costumbres de la gente y también fomentar el amor por las montañas. Mi madre montaña nos enseñó a dejar una huella, pero sin borrar lo que estaba allí. En esos primeros años pusieron buzones en las cimas, grandes cruces como la de Zaldiaran y otras más pequeñas en Ganalto, San León y Mirutegui. Mi abuela nos enseñó que cada cruz y cada buzón contaba una historia, una forma de decir: yo estuve aquí, yo vi esto, y nos recuerda cuidar el camino para los que vienen después. Cada año, bajo la llamada de mis madres, se reunían en la ermita de San Víctor de Gauna para celebrar todo lo logrado, entregar trofeos a los ganadores de las marchas, de las travesías y de otras pruebas. Eran tiempos emocionantes para la Manuela y poco a poco estas reuniones de amigos y amantes de la montaña se convertirían en algo más grande.
costumbre en las sociedades, en esta de la Sociedad Excursionista Manuel Iradier, celebran su día finalista. Así tenemos que el domingo 8 de junio del 75, en San Vítor, la ermita refugio de esta sociedad, se celebra dicho acto. En primer lugar vemos la actuación del coro Manuel Iradier. A continuación, el grupo Gaztetxu baila un aurresku de honor. Y seguidamente se hace el reparto de medallas a los diferentes ganadores de estos concursos que hemos enunciado anteriormente. También actúa el grupo de danzas danescas de la sociedad. Danzas riojanas, por el grupo Gaztetxu. De todas las historias, creo que mi favorita es la fiesta de la Euskaljaia, en la cueva de Mairuelegorrieta, en el macizo de Gorbea. Imagina que en 1963 miles de personas bajaron a la cueva. Mi madre, la espeleología, junto a mis madres, danza y música, organizaron una fiesta vasca. Incluso vinieron personas importantes, como el diputado general de Álava y los alcaldes de Vitoria y de Bilbao. Imagínate qué espectáculo. Dentro de la cueva llamaban la Plaza de Toros. Allí cantaban, bailaban y se sentía la unión de la gente con la montaña. Zazpigarren alaba araba Oi araba zu ote zare aitaren Zazpigarren alaba Iparraldeko oianek diraute lerdenik ego aldean berriz zelai bilutxik Araba Oi araba zu ote zare aitaren Zazpigarren alaba araba Oi araba zu ote zare aitaren Zazpigarren alaba Bazegoen bide bat Bazegoen zugaitz bat Bainan zugaitz erori bidean oztopoa. Mis madres me contaron que fue como entrar en otro mundo. Mi madre, la espeleología, fue la que hizo esto posible, porque fue muy valiente al explorar cada rincón y enseñar lo que encontraban. Hoy conocemos unas 1.200 cuevas en Álava y muchas de ellas han sido exploradas por los miembros de la Manuela. Algunas, como esta, guardan secretos que aún no se han revelado del todo. A veces siento que esas cuevas tienen sus propias historias por contar, historias que mis madres dejaron allí para que yo las encuentre.
Con motivo de la celebración de las Jornadas Espeleológicas Vasco-Navarras, se inaugura en Vitoria el primer salón de fotografías subterráneas. Está realizado por la agrupación excursionista Manuel Iradier, bajo el patrocinio de la obra cultural de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Vitoria. Del tema fotográfico saltamos al tema real y contemplamos el campamento de los espeleólogos reunidos junto a la cueva Mairuelegorreta, que está situada al norte de la provincia de Álava, en las estribaciones del Monte Gorbea. Asisten 90 exploradores y algunos aficionados van a hacer sus primeras armas junto a los maestros. Los espeleólogos inician sus recorridos por galerías que suman una longitud de 9 kilómetros. Los exploradores no se arredran ante los pasos difíciles. Se ha levantado un plano de la cueva y se exploró el río corriente arriba y corriente abajo. Los estudios geoespeleológicos y biológicos resultaron muy interesantes. Esta cueva encierra una gran belleza por la caprichosa arquitectura de sus estalactitas y estalagmitas. En La Manuela, amar la naturaleza no es solo ir a la montaña, sino también conocer cada cosa que crece en ella. Gracias a mi madre la micología sabemos todo sobre las setas. En aquellos años donde Xavier de Olano fue un gran micólogo y el que organizó la exposición de setas. Era tan famoso que mucha gente joven se interesó en las setas solo por verlo a él. Otros se interesaron en aprender sobre fósiles, minerales y plantas. La sección de Ciencias Naturales organizaba exposiciones y concursos que ayudaron a muchos a entender el valor de lo que nos rodea. Así es como mis madres siempre han buscado que cuidemos y respetemos nuestra tierra. Este domingo de octubre de 1968, la antiquísima plaza espectadora de primera fila de los actos más solemnes de la vida vitoriana ha visto la inauguración del primer concurso de setas celebrado en Vitoria. Antes de los años 60, la música y la danza no eran tan importantes en La Manuela, pero un día llegó el grupo de danza Soldarki y luego apareció la coral Manuel Iradier, que llenó nuestras montañas de canciones. Los dancharis y la coral eran parte de nuestra familia y estaban en cada momento importante de La Manuela. Para mis madres, la danza y la música eran formas de expresar nuestro amor por esta tierra. Entre las historias que más me gustan están la de mi madre la música, especialmente la coral Manuel Iradier, que llenó los encuentros de La Manuela de voces y canciones durante años.
Desde sus primeros conciertos, la coral fue creciendo y dando recitales importantes, y aunque en un momento se independizó, nunca se ha alejado del todo. Su voz ha seguido acompañando a la Manuela, resonando en cada celebración y recordándonos que la música es también parte de nuestra historia. Cada canción es un lazo más que nos une, y mientras suene la coral, una parte de la Manuela estará viva. Y luego, ya más tarde, llegó el trail, otra forma de conocer nuestras montañas. Montañeros que antes subían caminando empezaron a correr y se hicieron los primeros en hacer carreras de ultradistancia, como nuestra carrera Iruandíak, que une las cimas del Gorbea, Amboto y Aizkorri. Así, mis madres demostraron que el amor por las montañas no tiene una sola forma, sino muchas. Si bien Iruandíak nace en 1987, 10 años más tarde nacerá otra de las carreras más emblemáticas de la Manuela, los Montes de Vitoria, una prueba de 62 kilómetros que recorre 11 de las cimas de Álava, empezando desde Ullibarri-Jáuregui y terminando en Vitoria. ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Menuda afición! ¡Menuda afición! ¡Menuda afición! Tampoco podemos olvidar otro de los encuentros deportivos del año, la subida Estíbaliz. Durante este último año, la Manuela ha querido reunirnos a todos con motivo de su 75 aniversario. La Manuela quiere que siga viva nuestra historia y la esencia de lo que nos ha llevado a ser quienes somos. Para ello, cada una de mis madres le ha querido regalar a la Manuela eventos culturales y deportivos con los que reunirnos y volver a inundar nuestras calles, bosques y cimas con el espíritu de la Manuela. Entre las actividades se ha querido conmemorar la labor incansable que ha tenido la Manuela por poner buzones y cruces en las cimas alavesas. Por ello, en este año, los integrantes de la Manuela han colocado pañuelos conmemorativos en cada cima y en cada cruz.
La Casa de la Manuela también ha sido testigo de diferentes actividades, como la creación de un mural para el exterior. Y en el interior diferentes exposiciones de artistas y compañeros como esta de naturaleza de Sirica. Por otra parte, se han realizado diferentes exposiciones para que la sociedad vitoriana pueda ver la labor de la Manuela. Se han realizado exposiciones de arqueología en el Vivat y también se han instalado lonas en las escaleras de la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa, donde se muestra la labor de los integrantes que se dedicaron a investigar y divulgar sus conocimientos sobre la montaña. Entre otras exposiciones encontramos las realizadas en los centros cívicos, los escaparates de tiendas o las escaleras mecánicas del casco viejo. Y por último, ha tenido lugar el hermanamiento con el Club Deportivo Eibar, el club que dio lugar a la primera comisión alavesa de montañeros que después formaría la Sociedad Excursionista al independizarse en 1949. Y evidentemente en este año, en el 75 aniversario, teníamos que cerrarlo con una gala donde nos encontráramos todas, nuestra abuela, nuestra madre, nuestras hijas, para celebrar toda la historia de la Manuela y ponerla en valor. Y por eso aquí estamos. Bueno, que yo hablaba de 7 hijas, pero que no las he mencionado. Etnografía, micología, espeleología, danza, coral, montañeros, corricolares. Claro, yo lo que me pregunto, Manuela, es dakit benetan nola egin duzun. Manuela, ¿cómo has hecho con las 7? Pues ellas han salido adelante. Solas. Solitas. Hoy, 75 años después, la Manuela sigue activa. Mi abuela sigue viva en cada cumbre, en cada cueva y en cada fiesta. Su historia y la de mis madres, las 7 disciplinas, no solo es nuestra historia, sino la historia de todos los que se atreven a explorar, descubrir y cuidar nuestra tierra. Yo soy parte de esta historia y algún día seré yo quien le cuente a otros todo lo que la Manuela ha hecho.
¿Cómo maximizo esto? Ayuda. Bueno, mientras tanto, espero que os haya gustado. Yo creo que es un documental que en 20 y pocos minutos define prácticamente lo que ha sido la excursionista, por lo menos los aspectos más relevantes. Se me ha olvidado decir, aunque vienen los créditos, gracias, que Pedro Martínez de Alegría ha sido el productor ejecutivo, que prácticamente el mérito del documental, por supuesto, de la directora, de Alejandra Bueno. En esta presentación también han colaborado Pedro Martínez de Alegría y Josu Ramírez de la Peciña y Juanjo Galdos. Entonces, sin más, vamos a hacer, como ya estamos en harina, no quisiera entretenerme demasiado, pero sí vamos a empezar a hablar y vamos a empezar por las personas. Como casi en todas las organizaciones, tenemos que hacer un repaso y reconocer a personas relevantes de nuestra sociedad, que si hoy estamos aquí es difícil durar 75 años, pero en parte ha sido por ellos, ¿no? Eran personas brillantes, diríamos, pioneras porque tienen ideas geniales. Tienen además ánimo de investigar, no solamente se conforman con la naturaleza, sino que investigan, divulgan, publican sus conocimientos. Además son transversales, porque el que es etnógrafo a la vez es espeleólogo y arqueólogo, etcétera, montañero. Entonces, bueno, vamos a hacer un símil futbolístico y vamos a sacar un 11 titular, aunque hay más. Por supuesto, a los fundadores, a Gerardo López de Greñu Galarraga, Gerardo López de Greñu Yoldi, Domingo Fernández Medrano, José Ignacio Sagarna, Juan Salazar, Emila Prat, Jesús Guinea, José María Díaz de Mendíbil, los hermanos Lascaray, Lucio Ignacio y José Luis Martínez de Lecea y Pedro Galdos. Esos son los fundadores. A Vicente Botella, que es el que hace de paterner, el que les acoge en la sala de juntas en la Caja de Ahorros Municipal, porque cree en ellos, porque Vicente era un gran promotor de la cultura alavesa. A Emilio Ipinza, como no, hacer de un canto aficionado a un canto profesional que nos ha llevado a Álava a medio mundo, a Xavier de Olano, que fue el promotor de las exposiciones, maravillosas exposiciones de setas del País Vasco y concurso juvenil, casi 30 años exponiendo, clasificando, lo difícil que es clasificar ejemplar por ejemplar. A José Miguel López de Lorriaga Copi, que trajo el grupo Gaztechu a la sociedad, pero además tuvo la idea, por cierto, Celedón de Oro, también Emilio Ipinza. Copi tuvo la idea de por qué no hacer una Euskal Jaya en ese sitio magnífico que es la Plaza de Toros de la Cueva de Mairo. Micaela Portilla, la mejor historiadora de Álava, sin ninguna duda, con sus clases magistrales. A Nieves Urrutia. Nieves Urrutia fue la primera espeleóloga en un mundo que era de hombres y también fue seguramente de las primeras arqueólogas, si no la primera. Alaita Barandiarán, al sabio de Ataun, que se acercó a la sociedad y facilitó a los etnógrafos ese cuaderno guía encuesta sistemática, un cuaderno de una forma de entrevistar que recorrían los pueblos y las comarcas alavesas para recoger y dejar bien atadas las costumbres que se han mantenido hasta la fecha, gracias a ellos. Juanito Salazar. Juanito Salazar es una de las dos personas, junto con Gerardo López de Greñu Yoldi, a las que se dirigen, ¿por qué no hacéis una sociedad en Vitoria? Eran los años 43-44, no había una sociedad parecida, la más potente estaba en Eibar, era el Club Deportivo Eibar, y es la federación, entonces era una sucursal de la Federación Española, porque las federaciones todavía no estaban independizadas, por así decirlo. Es el secretario de esa Federación Vasco-Navarra el que les dice a Gerardo López de Greñu Yoldi y a Juan Salazar, ¿por qué no hacéis una sociedad en Vitoria? Y dicho esto, tenemos lo que hoy tenemos. A los hermanos Apraiz, que fueron los pioneros de la que ahora se llama Fritur y demás, que antes eran incursiones y visitas guiadas también, ¿no? Los hermanos Apraiz además hacen ya en la acta inaugural aparece,
preparan una guía de Vitoria, años 50. A Manolo García de Andoain, que trajo por primera vez las danzas a la sociedad en el año 59, aunque en el 57 y en el 58 ya habían estado en las fiestas sociales de San Vítor, las fiestas de finalistas. Y acercándonos un poquito más en la época, ¿por qué no a Eloy Corres, que es uno de los promotores, también a José Mari Cosío y otros que están por aquí, que son los promotores de Iru Handia. Eloy, además, hay que reconocer que ha publicado muchos libros de montaña de Álava. Y bueno, de alguna forma la sección Korrikalari es la que revitaliza y da un impulso nuevo a la sociedad. Y esta ha sido una selección, pero ya que estamos en el ámbito de los celedones de oro, podíamos sacar otra. Celedones que han sido socios de la sociedad, y ya con esto no voy a dar muchos más nombres porque sé que, pero creo que merece la pena porque tiene su mérito, ¿no? Venancio del Val, Elías Aguirrezábal, Jesús Jiménez, Acopilla Lecitao, José Antonio Zabalza, Luis Mari Sánchez Íñigo, Juan Manuel Bedia, Gregorio Querejazu, Chapi, Ricardo Saez de Heredia, que también está con nosotros, Sabin Salaberry, Jesús Moraza, Martín Fiz, Emilio Pinza y Manolo García de Andoain, ya lo hemos comentado, Miguel Délica, por supuesto la Coral Manuel Iradier y nosotros, que fuimos Celedón de Oro en el año 98, que recuerdo personalmente que nos entrega Judith Cobo y Venancio del Val el Celedón, en el teatro principal. Bien, pues pasamos. Aquí está el acta inaugural del 6 de octubre del 49 y un reflejo del día siguiente del pensamiento alavés. Bueno, aquí decir cómo es un grupo de la comisión de alavesa que tenía el Club Deportivo Eibar, se constituye en el 6 de octubre del 49, quiere dar respuestas a unas preocupaciones deportivas y culturales que no estaban en apogeo en aquella época, y ya en la propia acta inaugural están marcando diferentes secciones con sus responsables. Son estas que aquí tenéis: arqueología, etnografía, ciencias naturales, micología, espeleología, etcétera, etcétera. Estas no son fijas, sino que hay secciones que van y otras que vienen, como filatelia, biología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto, no sé si hay muchas sociedades que tengan una cosa así, que ya desde el inicio creen tantas actividades culturales y también deportivas. Entonces, el objeto de la SEMI, el primer artículo de los estatutos, dice: tiene por objeto recorrer las comarcas españolas, especialmente la provincia de Álava, a fin de conocer, estudiar, conservar y reproducir gráficamente cuanto ofrezcan de notable la naturaleza, la historia y el arte, en todas sus manifestaciones, así como las tradiciones y las costumbres de sus habitantes, y practicar y fomentar el excursionismo en todos sus aspectos y modalidades. Este es un artículo 1 de unos estatutos de 1949. Esto nosotros hoy, en el 2025, podemos decir que sigue vigente. Vamos a dividir 3 etapas en la sociedad. Estas 3 etapas, los primeros 20 años, como hemos comentado, y como dicen los estatutos, hay un fuerte aspecto cultural. Van a la naturaleza, van a subir al monte, van a la naturaleza, pero no se conforman solo con la cima, sino que observan la botánica, la micología, ven cavernas. Hombre, vamos a entran en las cavernas, por las cavernas hay hallazgos arqueológicos, está empezando a despuntar la arqueología, etcétera. Y no solamente eso, sino que todos los trabajos aparecen luego publicados, bien en nuestros boletines o en libros, en publicaciones externas. Hay una segunda etapa que ya tiene más fuerza, la recuperación y el reconocimiento de la identidad vasca. Ya se empieza un poco a notar las ansias de, no sé si decir la palabra revelar, pero sí que la cultura vasca estaba maltratada y hay una época que
La sociedad es uno de los motores de impulso del sentimiento de identidad de un pueblo. Y la última, que es lo que he comentado al principio, en el año 84-85 se incorpora la sección Corricalari a la sociedad. Esto era una iniciativa rompedora para los que estaban entonces en la directiva, pues les parecía que ese era de nosotros, y resulta que bueno, pues los Corricalaris recuperan todo el archivo de socios, entran en la junta directiva, etc. La sección de montaña, vamos a ir paso a paso por sección. La sección de montaña, ya en el acta inaugural, hacen la primera salida el 16 de octubre, es una salida mixta, que es una salida cultural y deportiva. De forma que visitan San Vicentejo, visitan Peñacerrada, suben a San León, ponen un buzón. El tema de los buzones, gracias a Juan Salazar, se ha puesto en los primeros dos décadas del orden de 50 a 60 buzones de montaña. Algunos se mantienen, otros no. Se arreglan fuentes, otras se construyen. Aquí tenemos la fuente de Mandio. Y se participa en las marchas reguladas, que luego darían lugar a las fiestas de finalistas, con los trofeos en San Vítor, etc. Al año siguiente, ya fueron rápidos, Juan Salazar, aprovechando los restos de una antena de Radio Vitoria, una antigua antena, construye para el 7 de noviembre, ya está inaugurada, la que es la Cruz de Zaldiaran. Recordar que Juan Salazar, Geraldo Ioldi y Jesús Álava son los que inauguran el ir todos los 1 de enero del año 47, ya 2 años antes de la creación de la sociedad. Tienen la costumbre de subir a Zaldiaran los 1 de enero. Este hecho, aprovechando el centenario de la Caja de Ahorros Municipal de Vitoria, hace que todavía se refuerce más la tradición que sigue hasta nuestras fechas, ¿no? No he comentado antes que Vicente Botella, director de la Caja de Ahorros de Vitoria, que es el anfitrión de cuando se crea, lo que marca, sin saberlo, marca el inicio de una relación, la Sociedad Excursionista Manuel Iradier y la Caja de Ahorros Municipal, pero luego la Caja Vital y después Kutxabank. Unen fuerzas, y prácticamente, si es difícil durar 75 años, también nosotros como sociedad podemos decir que la colaboración en diferentes ámbitos, en concursos, prestando salas, colaborando en las marchas, ha sido prácticamente desde el inicio la colaboración con la Caja Vital, con Kutxabank. La espeleología. En la espeleología, bueno, pues como hemos comentado, empiezan un grupo de jóvenes, entonces veinteañeros, en la sociedad, ya en el año 49, y visitan pues prácticamente todas las cuevas más importantes de Álava. Aquí están en la cueva de Gobaderra en el 60, y bueno, pues tienen, sobre todo lo más importante es solucionan problemas que llama Pepe Lejalde, ¿no? Pues en la cueva de los Goros no se había podido llegar hasta el fondo porque debía haber una sima que para los materiales que tenían no era fácil, pero encuentran el fondo, resuelven el problema que dice, que le gusta decir Pepe Lejalde, y encuentran un ajuar visigótico del siglo VII. Ese broche de cinturón, entre otras cosas, y restos antropológicos, encuentran eso en la cueva de los Goros después de de superar una sima. También en Jócano, pero hay alguna más, en Jócano encuentran unas pinturas rupestres en Solacueva. Y concretamente Pepe Lejalde, también en Mairu, había una sima, la sima del Diablo, y ayudado por otro compañero del grupo espeleológico, pues también aparece
encuentran lo que ahora se llama Jardín del Diablo. Armando Llanos también tiene el mérito de que encuentra un paso y descubre lo que son los pisos inferiores. Parece ser que Mairo tiene 3 pisos, le llaman el piso intermedio, que es donde está la Plaza Toros, etcétera. El piso superior, que está en la Plaza de las Capillas, y el piso inferior, que es donde corre el río subterráneo. Bueno, pues eso es mérito de Armando Llanos, que lo encuentra, y eso hace que se aumenten los kilómetros descubiertos, que prácticamente en aquella época pues era la tercera o la cuarta cueva más grande de España. Y eso en cuanto a la espeleología. La sección de historia, que la capitaneaba Micaela Portilla, pues hacía charlas, ella sobre todo sobre los estudios que tenía de heráldica, de torres y casas fuertes y del Camino de Santiago, de la ruta jacobea. Aquí están en una excursión que se recuerda bastante bien, del año 63. Arqueología, en palabras de Armando Llanos, arqueología parece que era balbuceante, pero que tenía un espíritu de erudición. Es decir, no era una arqueología como se contempla ahora de trabajo de campo, de planos, etcétera, sino que era más conocer lo que se estaba haciendo y apoyarse en los mejores arqueólogos de la época, entre otros Leita Barandiarán, que les enseña trabajos de los dólmenes y otros, de los dólmenes de Álava y otros. Pero la arqueología actual de Álava no se entendería sin la excursionista. Las incursiones de los hermanos Apraiz, que se hacían visitando los edificios y monumentos más importantes de Vitoria. Y luego también durante esta etapa había exposiciones. Esta es una exposición de fotografía de 59, pero había exposiciones de espeleofotografía, de ciencias naturales, de etnografía. O sea, ha habido exposiciones de diferentes actividades en forma de lo que era la sociedad. La danza entra en el año 59 con Manolo García de Andain. Lo que pasa es que en el 57 y en el 58 ya participan en las fiestas de San Vítor. Oldarki tiene 2 etapas. Esta concretamente, porque luego vuelve, esta termina en el 64, pero casualmente en el 64 también se crea Olarizu, grupo de danzas Olarizu, y el grupo infantil Aztechu que lo trae José Miguel López de Lorega, Copi. Aquí tenemos un cartel de Odulio López Duralde. ¿Qué no decir de la coral? Esta fecha la tenemos grabada, el 21 de mayo del 61, la coral Manuel Iradier debuta en el Mirador de Azáceta. El Mirador de Azáceta tiene una hornacina todavía con una imagen de la Virgen Blanca. Concretamente en aquel año, el sábado, la noche anterior, 3 montañeros de la Sociedad Excursionista llevan la imagen de la Virgen Blanca al Mirador y al día siguiente se celebra con lo que viene a reconocerse como la primera actuación de la coral Manuel Iradier. Aquí la coral, que enseguida alcanza fama internacional y bueno, pues en unos años coge vida propia, etcétera, nunca ha dejado de estar con nosotros. O sea, de alguna manera siempre nos ha acompañado en todas en la mayoría de las Euskal Jaiak en Mairolagorreta, pero luego también en actuaciones que se hacían en el Teatro Guridi y en el Teatro Amaya, cuando había festivales de otro tipo. La coral siempre ha estado con nosotros, incluso en el 75 aniversario, en San Vítor y en la gala final que hemos visto en la película. Y llegamos a las Euskal Jaiak. Las Euskal Jaiak empiezan en el año 63 con esa idea genial que tienen Copi y el grupo de espeleólogos del Grupo Espeleológico Alavés. Y bueno, pues en los primeros años prácticamente, bueno, bailan los espeleólogos propios, los propios del GEA, y los danzaris y músicos son
son de la excursionista junto con la Coral Manuel Iradier. Ya en esta primera edición hay 5.000 personas y los de esta primera época, vamos a decir hasta el año 67, pues son una antesala de lo que iba a venir después, ¿no? Ya el tema de los sentimientos lo dejo para cada uno, pero no cabe duda que, por ejemplo, cuando cantan en el Monte Gorbea, en los arlotes de Llodio o el Guernicaco Arbola, cómo suena aquello, ¿no? Si los que habéis visitado Mairolo Gorreta, pues lo entenderéis perfectamente. El que no, pues les recomiendo que se acerque, ¿no? ¿Qué sentimiento de identidad, qué sentimiento de pueblo surge en una situación así, ¿no? Y hasta ahí comento. De esta primera época, de las 5 primeras ediciones, porque luego la autoridad, el régimen, las deniega, hay 3 ediciones que no hay permiso gubernativo. Destacar la del año 65, sobre todo porque se inaugura el baile del oso, de la danza de la caza del oso. Habían encontrado una calavera en Archegui y la forma en que estaba esa calavera parece ser que les da lugar a interpretar que estaba, lógicamente por ancestros, que estaba modificada o manipulada, ¿no? Y eso les hace contactar con Luis Aramburu, que prepara una música maravillosa y a partir del año 65 pues aparece esta danza con mucho recuerdo. Y se da una medalla en el año 65 a Julio Arbosa por haber participado en el salvamento de Montmé. Montmé era un espeleólogo catalán que cae en este río inferior, en una cima del río inferior, y Julio Arbosa tiene que pasar con él por lo menos un par de días. La Federación Nacional de Salvamento y Socorrismo le reconoce una medalla, pero antes la Federación Española de Montaña también le da. Y esto es un poco las primeras. Micología. Micología y ciencias naturales que están hermanadas. En el año 55 aparecen los primeros cursillos y concursos de ciencias naturales y también lo que se llamaban cursillos de capacitación excursionista. Es decir, no vale solo subir, tienes que saber lo que estás viendo, observar, etc. Capacitación excursionista. Era muy completo. Parece ser que es en Tolosa y en Galdácano, son 2 concursos anteriores hacia el año 66-67. Micología se van animando y al ir cada vez obtienen mejores resultados en los concursos a los que compiten, y es en estos concursos de Tolosa y de Galdácano cuando surge decir, oye, ¿por qué no hacemos aquí nosotros una exposición micológica? Y ahí interviene Xavier de Olano, experto, promotor absoluto de las exposiciones, como digo, hace más de 30 años. Olano está acompañado por micólogos como Luis Manso, Antonio Esteban o Vivencio Martínez Irigoyen. Esta sección, que está relacionada con ciencias naturales, tiene estrecha relación con el Museo de Ciencias Naturales de la Diputación Foral de Álava. De hecho, en el año 59, la excursionista interviene para que ciertas salas de la casa del Portalón, las ocupe el Museo de Ciencias Naturales. De micología, infinidad de conferencias. Ahí tenemos una de José Miguel Arañaga, de José María Busca y Susi, y concursos durante, como digo, prácticamente hasta finales del siglo pasado. La etnografía en la excursionista, bueno, primero Gerardo López de Greño Galarraga está considerado como el patriarca de la etnografía en Álava, fue fundador de la sociedad. También hemos tenido mucha relación hasta hace 2 años con Isidro Sáez de Urturi, que ha llegado a ser vicepresidente de la sociedad y que nos compartía pues muchas de sus vivencias etnográficas.
Isidro Sáenz de Urturi, por ejemplo, en Apodaca es el primero que termina la encuesta etnográfica, que la estáis viendo ahí, una encuesta que hace el Aita Barandiaran para recorrer comarcas y pueblos y ir formándose idea de las costumbres. Ahí aparece un boletín donde se recogen, ese boletín concretamente es de 1950, el segundo creo que hacemos, y el homenaje a Barandiaran que realiza la sociedad en el año 92. En esta etapa el boletín de la SEMI, que tiene este formato de medio folio, tiene mucha trascendencia. Bueno, es una de las publicaciones más antiguas que hay en el País Vasco, que recoge todos los temas hablados de etnografía, de arqueología, de espeleología, de ciencias naturales, etc. Y muy consultable. Nosotros ahora estamos en una fase de digitalización y ya están consultables muchos de los boletines en la página web de manueliradier.com. Esto simplemente es una anécdota, es un organigrama del año 68. La sociedad estaba entonces en la calle Dato, lo que ahora es Caja Laboral, al lado del Café Suizo. Simplemente es una anécdota para comparar cómo la parte izquierda teníamos de vicepresidente primero Gerardo López de Guereño, tema cultural, y había hasta 10 ramas culturales, ¿no? Historia, arqueología, fotografía, micología, danzas, esto casi, no sé si había empresas que en el año 68 pudieran tener un organigrama parecido. Y luego la parte deportiva, a la derecha Todos de Aguirre, con montaña y con camping. Y ahí aparecen, por ejemplo, Ana Mari Lacalle, también nuestra primera insignia de oro de la sociedad, una mujer que estuvo muchísimos años con nosotros. Estamos llegando ya a la segunda etapa. Prácticamente la Coral Manuel, como digo, ya volaba y además que era así, recorría medio mundo ganando premios, pero las otras secciones culturales de alguna forma en diferentes años pasan a ser secciones del Consejo de Cultura de la Diputación Foral de Álava. Salen de la sociedad y ya dependen de la Diputación Foral de Álava. Y es en el año 88 cuando desaparece el Consejo de Cultura, cuando forman las 4 instituciones que tenemos abajo, ¿no? Instituto Alavés de Arqueología, Grupo Espeleológico Alavés, Seminario Alavés de Etnografía, Instituto Alavés de la Naturaleza. En esta segunda época de las Euskal Jaiak, la primera edición es en el año 71, veníamos de 3 años de prohibido, cada vez la identificación con el sentimiento de pueblo y identidad vasca en la cultura era más evidente, nos estábamos acercando a las últimas épocas del régimen y empiezan a participar cada vez mejores, son mejores cantantes, se están utilizando instrumentos autóctonos. Dice la organización que empiezan a colocar chapas identificativas, en otra edición tienen pegatinas, pero bueno, la más importante es la del año 73, importante en cuanto al número de personas, 20.000 personas, ni más ni menos. Muchos se quedaban haciendo acampada de la noche anterior y es un festival que cuenta con los artistas vascos en aquel momento, pues con los más destacados: Mikel Laboa, Benito Lerchundi, Xavier Lete, Urko Pancho Tapello, Gorka Kenner, Gonchan Bendíbil. Gorka Kenner ha participado en muchas Euskal Jaiak con nosotros. La Coral Manuel Iradier prácticamente en casi todas y los grupos de danzas de la excursionista, por supuesto. ¿Qué se baila mayoritariamente? Pues la espatadanza de Amaya y la caza del oso. Aquí hay un hecho, un infortunio en el año 76, que fallece un chaval de 18 años porque se está colocando bien una icurriña que se está colocando en la parte de arriba de la cueva, en la puerta,
y suelta una piedra y, la mala suerte, fallece Miguel Andrés Calvo. Lo que sí que es importante, pero que he comentado lo del sentimiento, ¿no? Aquí hay mucha fuerza. Escuchar una aguja, un chisto, una alboca, una dulzaina, la coral Manuel Iradier, o sea, lo que se vivió allí es impresionante. O sea, yo creo que de lo mejor que se ha podido hacer. También tuvieron la idea de organizar las fiestas vascas, pero dirigidas al público infantil, las Umen Euskal Jaiak. Aquí están en la Plaza Nueva, creo. Y a la derecha hay un trabajo de Josu Rabide de la Peciña, donde ha relatado todas las Umen Euskal Jaiak, las infantiles, y quién las ha organizado. Gaztetxu, por ejemplo, los primeros 6 años. Participantes, estos datos están obtenidos de la prensa del momento, del día, 1.500, 2.000, 1.500. Esto lo más bonito, que eran chicos y chicas jóvenes venidos de toda Euskal Herria y que se les recibía y se les daba de comer en familias y las familias eran voluntarias y, por supuesto, encantadas a traer a estos chavales. Dentro de esta etapa de reivindicación, de que el folclore fue un vehículo para levantar un poquito la cabeza, se sigue con el tema, se organizan por primera vez los certámenes del disco y libro vasco. La sociedad organiza hasta el año 79, 70-79. Aquí tenéis 2 ejemplos, el primero y el segundo año. Por ejemplo, siguiendo con esta temática, en el Teatro Guridi, la Sociedad Excursionista presenta Esdok Kamairu. Esdok Kamairu era un movimiento cultural vasco en la época del franquismo que trataba de fomentar la cultura vasca y el euskera. Parecido pasaba con la Nova Cançó en Cataluña. Y también se organizó un Euskal Canta en Mendizorroza. En el 80 ha desaparecido Gaztetxu, pero los mayores del Gaztetxu, espero que lo esté diciendo bien, Josu, si no me vas a pegar. En los 80 ha desaparecido Gaztetxu y se crea por los mayores el taller de danza Manuel Iradier. Está hasta el año 91. Aquí está interviniendo en Cerdeña, representa a Euskal Herria en un certamen en Cerdeña, a la izquierda, pero luego hace bastantes representaciones teatrales en el Guridi, por ejemplo, en Ría, o Beste Gernikariques y Norange, pero hace alguna más. Los Bueyes, el Caserillo, y también participa en Mairulagorreta. Las exposiciones micológicas en esta segunda etapa, fieles durante todos los años, cada año hay exposiciones micológicas, hay jornadas micológicas de primavera, jornadas micológicas de otoño, con los mejores especialistas del tema, de la micología. La montaña, también tenemos aquí cómo se hacían cursos de montañismo. Este es un ejemplo del año 70. En el centro está una expedición que se hizo al África Oriental, subir al Kilimanjaro, con un aspecto técnico, porque se llevaron a unos geólogos que hacían muestras de los cráteres de Kilimanjaro y Ngorongoro. Y bueno, aquí también rescatamos un recorte de prensa de la excursionista de cómo ya en el año 70 se hacían iniciativas como ir en un domingo a todas las cimas alavesas, entre los socios, a las 150 o 140 cimas que pudiera haber en Álava, ya se hacía en el 70. Si recordáis, uno de los acontecimientos más importantes fueron las expediciones vascas al Everest, la expedición Chimis al Everest del 74 y del 80. Concretamente la del 74 se queda a unos pocos metros de la cima, no lo logra, pero a la vuelta en julio
la sociedad les hace un homenaje. La expedición Chimis participaban al menos Juan Ignacio Lorente como jefe, Txomin Uriarte, Ángel Rosen, había una serie de miembros que eran socios de la SEMI. Bueno, en el julio 74, a la vuelta de aquella expedición, se les hace un homenaje en San Vítor, pero es que en la Euskal Jaya se le entrega la primera medalla de oro de la excursionista por sus méritos. Esto es un facsímil de la medalla. La Coral Manuel Iradier, ya independizada, aunque siempre con nosotros, tenemos otros dos coros. El coro Gorbea Mendi, que empieza el 83, pero se incorpora más tarde, casi con 30 años de duración, y el coro Goizargi, en el 88. De forma que el canto coral pues lo hemos tenido también muchos años. Estamos empezando ya casi con la tercera etapa, finales de la segunda, primeros de la tercera. El grupo Corricalari se conoce en el año 83, en la maratón de Nueva York. Son 10, 12 chavales que están haciendo la maratón del 83 y se conocen allí. Y a la vuelta, como suele pasar, ¿y por qué no hacemos un grupo Corricalari? ¿Y qué tal si se lo proponemos a la sociedad excursionista y tal? Y bueno, de eso sabe más alguno que está por aquí, que estaba en la junta directiva. Entonces, era una iniciativa rompedora, pero se les acepta y la actividad, sobre todo en los primeros años, es impresionante. A ellos se debe la marcha Iru Handia. Aquí, esta es una marcha mítica que ha trascendido lo meramente deportivo, que empieza a ser un sentimiento, que hay que hacerla, un reto que tenemos muchos montañeros en el País Vasco y que une las cimas de Gorbea, Amboto y Agorri. Y estos son los hitos más importantes. Antes incluso que los parques de Aigorri, de Amboto y de Urkiola, ya estábamos haciendo la prueba, siempre respetando el medio ambiente y las normativas al respecto. Y se hacían concursos fotográficos. José Mari Cosío se encargaba de hacer un concurso fotográfico sobre la prueba. Y es rompedora porque en el año 2006 ya lo que antes era una marcha regulada con un tiempo más o menos razonable, pues se abre la puerta a lo que ahora se llama trail running y todo esto, pero que entonces era simplemente correr por el monte. Otra prueba emblemática son los Montes de Vitoria, esta maravilla que tenemos a 10-15 kilómetros de Vitoria. Como la gente, sobre todo la gente de fuera, cuando la termina, alucina con los alledos, con las vistas, con todo. La Vitoria Estíbaliz es una carrera que empieza siendo de la Plaza de la Virgen Blanca, ahí está la segunda carrera. La primera la organiza Luis Mari Samaniego, un atleta del Club La Blanca, que ha tenido muchos premios como veterano, ya fallecido. Pero la segunda carrera, Luis Mari Samaniego se pasa a la sociedad, se hace socio, y desde la segunda a la 38 ya lo ha organizado la sociedad, la excursionista. Organiza la actividad de la sección Corricalari, es impresionante, organiza muchas pruebas, medias maratones, San Silvestres, mountain bike, la Vuelta Pedestre por Álava. Ahí hay un desafío muy curioso entre un caballo, una bici y un Corricalari al Gorbea, a ver quién sube primero. Gana el caballo, bueno, gana el jinete o el caballo, como se quiera decir. 1000 kilómetros, esta es otra actividad que 22 personas de la sociedad realizan un recorrido total de 1000 kilómetros, creo que en 24 horas. Muy bien. Y la Gorbea Barren Maratón, también de Enrique López de la Puente, que tuvo 4 o 5 años, 4 o 5 ediciones. En el 97, como recordatorio a Juan Salazar, a Gerardo López de Greño y a Jesús Álava, se colocó una placa con la Diputación Foral de Álava en conmemoración del 50 aniversario de la subida Zaldiaran. Ahí tenemos a Juan Salazar en la parte central de la derecha y el aviso que se hizo. Alberto Zenain. Alberto
formó parte del grupo espeleológico Manuel Iradier en la segunda etapa, una etapa corta entre el año 75-80, siendo un chaval. Y viene un día a la sociedad en el año 2008 y ya nos enamora. O sea, tiene una forma de contar las cosas que te hace que sí, que lo que digas, que vamos contigo. Y Alberto sube estos 5 8 miles estando apoyado, colaborando con la sociedad. Sube el K2, el Kachenjunga, el Daulagiri, el Manaslu y el Annapurna. Y tiene algún otro proyecto entre medias como el corredor Horbein. Y al final se queda en la arista Maceno del Nanga Parbat, como sabéis, en 2017. En 2018 le hicimos el homenaje, un recorrido por la zona de Subillavide. Tenemos a Yare, Dancha Taldea. Este es el actual grupo de danza de la sociedad, Chistularis. Son los jóvenes, vamos a decir que es el relevo, es el futuro. Entran en 2011 y tienen muchísima actividad, participan en muchos actos con el Ayuntamiento de Vitoria. Aquí les vemos, además, es que recuperan una boda vasca, una Euskal Esconcha, en el año 2016 y un funeral, Mendeko Euskal Hileta, también un funeral del siglo XIX. Pero bueno, participan en muchas actividades, por lo menos 14, 15 actividades al año del Ayuntamiento y dan cursos a chicas y chicos jóvenes. La revista, ahora ya convertida en formato de A4, formato folio, se recupera en el año 86 y bueno, hasta la actualidad. Aquí aparece cuando somos galardonados en el año 98 probablemente con el Celedón de Oro. Últimamente se han recuperado las jornadas culturales, deportivas. Aquí tenéis el primero y el último cartel. Este es el otro grupo de jóvenes que tenemos, el Manuel Iradier Mendi Taldea. Ahí en el centro podéis ver a la directora y narradora del documental, Alejandra Bueno. Y bueno, pues son chavales también muy activos que prácticamente, bueno, ahora como hay tantas pruebas, pues prácticamente casi todos los domingos tienen alguna carrera en el monte. Estamos acabando. Hemos colaborado en la publicación, recordar aquello del primer artículo de la sociedad, difundir, estudiar, investigar, divulgar. Bueno, pues los 5 ejemplares de arriba son 5 libros de Eloy Corres, que ha colaborado en la sociedad. Un toque más explorador, Apuntes de la Guinea, de Miguel Gutiérrez Garitano. Otro etnográfico de Valle de Govía, de Juan Carlos Abascal, que también nos acompaña. Y 2 documentales, el de Mairu, de Mikel Ezquerra, Mairu de Gorreta, de Mikel Ezquerro, y Iru Ondía, que lo hicimos a cuenta de la prueba de fondo. Y nada, volvemos a decir lo que hemos dicho al principio. Somos lo que somos por las personas que hemos tenido y las que tenemos. Y yo creo que con esto he dado un repaso. No sé si ahora se abre, Jesús. Mila esker, Fernando, benetan polita. Nabaria dala, bihotza jarri dezula. Ha sido bonito, muy bonito, Fernando. Y decía que se nota que has puesto mucho corazón. Hay mucho sentimiento. Bueno, si te digo que es mi primera conferencia... Pero tú no te dedicas a esto. No me dedico a esto, no. Pero bueno, todo sea por la causa. Has estado genial, has estado muy bien. Has estado tan bien que incluso nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero si tenéis alguna pregunta, no pueden ser muchas, pero alguna pregunta, alguna inquietud, complementar algo de lo dicho por Fernando, algún chascarrillo, alguna anécdota de la Manuela, pues el momento es este. O sea que podéis, eso sí, por una cuestión de grabación,
tenemos a Eloy González Gavilán ahí, grabando, os tengo que pasar el micrófono, solamente por esto. Levantar la mano y os lo acerco. Ha quedado todo tan claro que nadie se anima. Venga, Juan Carlos. Fernando, enhorabuena por la conferencia. Quería ver si puedes contar si es cierto o es leyenda que un día tomando unos blancos al mediodía habéis salido de la oficina y os fuisteis hasta la Cruz del Gorbea en traje y en corbata. A ver, algo hay, pero no fue exactamente así. Era una asamblea de la excursionista donde, bueno, pues donde se nombran los cargos, se hace balance a lo que se ha hecho durante el año, y después de esa asamblea pues se cena, se picotea un poco, se toma una copa y a que sí, a que no vamos, a que tú más que yo y tal. Y tal y como estábamos vestidos, con zapatos, pantalones de calle, ropa de normal, pues o sea, subimos, sí, saldríamos a las 2:30 de la mañana, habíamos estado iba a decir Lady Julie, pero igual era el Frontón, no sé. Es curioso porque estaba Eloy, estaba Juanjo Galdos y un Corricalar, y el cuarto no me acuerdo el nombre, aunque Javi seguro que se acuerda. ¿Qué hicimos? Desde la misma San Prudencio, el coche, llegarlo a las canteras y subir. Y efectivamente llegamos a la cima, y gracias a que yo llevo unos zapatos que agarraban un poco más, porque era invierno, había nieve, yo hago un poco y encima de mi volumen, pues hago un poco de ancla y se agarran a mí y subimos. El último paso, que estaba un poquito más, que resbalaba y tal, los zapatos lógicamente a la vuelta los tiramos y ya está. Pues eso, que tienes 25, ¿no? 25 añitos, 26, pues cosas de estas que se hacen, ¿no? A ver, sano, porque fue sano, ¿no? Habíamos tomado alguna copa, pero enseguida se nos pasó. Eso casi, además de una respuesta, casi es una recomendación para jóvenes promesas. ¿Alguna cuestión más, Juancho? Sí, enhorabuena por toda la recolección de datos. Y yo quería tocar un tema que no se ha hablado. En los años 60, de la mano de Micaela Portilla, se hizo un primer recorrido del Camino de Santiago por Álava. El camino que más o menos había diseñado Micaela y que luego vino en su libro y que ha servido para la señalización del camino actual. La Manuel Iradier hizo unos recorridos que recoge en su boletín, que empezó andando del túnel de San Adrián, llegó a Vitoria, hicieron noche, no sé si en Salvatierra o dónde, y no queda muy claro en las reseñas que publica el boletín. A partir de Vitoria se llegaron a terminar el recorrido hasta Briña, Saro, donde estuviera previsto. Yo no sé si de eso tenéis más información. Yo lo desconozco. A ver, realmente, como he comentado antes, estamos haciendo una labor de digitalización de los boletines. Hay personas que se han leído muchos boletines y si no lo hemos sacado, seguramente porque registrado no queda. No dudo que se hiciera. De hecho, Micaela creo que tiene una publicación de la Ruta Jacobea. Creo. Es así, ¿no? No, la información que he dado es de revisión de boletines, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que los propios boletines no termina de quedar claro si terminaron el recorrido o no. Ya, no me refería que creo que Micaela, externamente a la sociedad, tiene una publicación concretamente de la Ruta Jacobea, que seguramente que hay. Nosotros hemos hecho una labor, hemos procurado recuperar. Si no lo hemos sacado aquí, es porque no nos queda una constancia fehaciente. Pero sí sabemos que de la misma forma que tiene esos fabulosos temas de las torres y casas fuertes de Álava y los estudios de heráldica, tiene un libro de la Ruta Jacobea. Entonces es posible que en ese libro aparezca. Yo lo que desconozco,
sí me puedo comprometer en la sociedad a mirar. Lo he comentado al principio, tenemos mucha información en la página web. Os invitamos también a que pasáis por la sociedad, que la conozcáis cómo está ahora, cómo es ahora la sociedad. Tenemos una biblioteca magnífica porque hemos contado, gracias a Dios, contamos con aportaciones de muchas personas que les ha gustado la etnografía, el estudio de las costumbres, ¿no? Entonces, os animo a que vengáis y que veáis cualquier consulta que queráis hacer, la puerta está abierta. Concretamente los boletines están todos, bueno, muchos ya están digitalizados, se pueden ver, pero si no lo hemos sacado, seguramente que no nos coste, que no es que no haya pasado, es que no tenemos la constancia. Ederki, Fernando, bueno, onaino, ailegatu gea, baina Fernando, oraindik badegu pauso bat, beste pauso bat, berez urrezko zeledonak, baseate ja, baina gaur, bueno, ongietorria ez diegu emango, baina bai eskertuko genizuke zuen presentzia zuen izenean, eta bebai Manuel Iradier Txangolari elkartearen izenean. Toño Arberas os hace entrega del diploma y de la estatuilla de Celedón, que no puede acreditar que seáis nuevos en esta casa, porque ya sois Celedones de Oro en el año 98, pero volvéis a subrayar vuestra unión con Urrezko Zeledonak, con Celedones de Oro, a través de esta conferencia. Txalo bero bat, hori bai, mesedez. Ederki. Eso es, en nombre de Fernando y para toda la sociedad Manuel Iradier. Queridos amigos, de nuevo agradeceros vuestra presencia y os recordamos que el ciclo de conferencias de Celedones de Oro se interrumpe ahora de cara al verano, pero en octubre volvemos con nuevas e interesantes conferencias. Ondo pasa bitartean, la mila esker berriro. Agur, da gabon guztioi, agur.